mes. Pero vamos a darle la palabra a nuestra primera invitada, que es la congresista de la bancada de Fuerza Popular, Marta Moyano. Congresista Moyano, buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, muchas gracias. Díganos, por favor, ¿cómo evalúa usted el movimiento de paros y de protestas sociales que se ha registrado en el Perú durante los últimos días? Y se lo pregunto tanto más que hemos conocido un audio estos últimos días de usted en donde habla sobre la estrategia que el partido fujimorista está implementando. Quiero que nos diga si hay una estrategia tras estas manifestaciones, quiénes están detrás, cómo relaciona usted, por una parte, las manifestaciones con los actos de violencia que se han producido al margen de algunas de ellas. Sí, buenos días. Buenos días. Hay algo que debo señalar. Cuando no saben qué hacer, cuando la gente no sabe reconocer sus incapacidades y cuando ahora el partido de gobierno Perú Libre traiciona al pueblo que tanto evoca e invoca a cada momento para tapar las incapacidades de su presidente, ¿no? Y también los agravios de sus ministros, cuando se tiene todo eso, hay que buscar culpables, hay que buscar chivos expiatorios, hay que buscar algún asunto que desvíe la atención y que empecemos a echar la culpa. Las marchas no han sido recientes, las marchas en Lima han sido constantes. Desde el primer día que el señor se reunía a escondidas, la marcha se continuaba en las calles de Lima. Ante los ministros de Perú Libre, que uno de ellos, ante la protesta que hubo en Huancayo y que en otras ciudades, se registran 4 muertos en ese momento y tiene un ministro que dice, no, son 4 muertos nomás, desprecia 4 vidas, 4 familias, ahora son más, ¿no? Y tiene otro ministro que dice, no importa, cuando el señor presidente encierra Lima y al Callao, dice, no importa, por un día no se van a morir de hambre cuando no autorizan que los centros de abasto se abran. Cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos necesitan tener chivo expiatorio y necesitan hacer toda una campaña de difamación, de calumnia, usar eso para decir, aquí está, ¿no? La mano que está moviendo todo el país. Y esto es también desconocer la capacidad de indignación que pueden tener los pobladores, que lo tienen desde hace mucho tiempo, porque desde que entró este señor, los precios subieron. Y ellos usan el tema de la pandemia, ¿no? Pero en plena pandemia los precios no subieron como ha subido a estas alturas. Entonces, decirles otra cosa más acerca del auto que ellos están usando y que han hecho todo un trabajo, porque ahí sí son bien organizaditos, todo un trabajo de difusión de ese famoso audio. Efectivamente es un audio que yo llamo la atención a un grupo de fujimoristas. El audio está cortado y empiezo aclarando que no habían los votos para la vacancia. Y ojo, todo lo que se ha dicho en ese audio no es nada que no haya dicho antes y no es nada ilegal, para que lo tengan claro y lo tenga claro Perú Libre y no busque chivos expiatorios y que ellos asuman su responsabilidad de este gobierno que ha fracasado. Congresista, ¿no? congresista, muy buenos días. Usted indica que el Ejecutivo no está escuchando, no está entendiendo la indignación popular. Y claro, esto se traduce en las encuestas, ¿no? Hoy Datum pues nos advierte que la popularidad, la desaprobación del presidente ha aumentado a 76%, pero el Congreso no está ajena, el Congreso no está ajeno a esta situación, es exactamente lo mismo. Entonces, la indignación no solamente está dirigida al presidente de la República, sino también a los representantes. La desaprobación ha aumentado de 76 a 82%, ¿no? Midiendo, la desaprobación está en 82%. ¿Quién nos tira el salvavidas?
porque no es el Ejecutivo y no es el Congreso tampoco. Entonces, aquí el mensaje que cada vez más va calando es que se vayan todos, toda la clase política. ¿Ustedes están escuchando la indignación de la población también? Por supuesto que estamos escuchando la indignación, pero hay que establecer, nosotros como Congreso tenemos que asumir la responsabilidad y hay que asumirla. Y hay que decir que sí, efectivamente no estamos respondiendo como se debe responder. Tenemos que decirlo, porque tampoco estamos como para decir no, nosotros no y nos vamos a zafar. Nadie puede zafar de la responsabilidad nacional. Y sí, el día lunes teníamos una reunión, teníamos un pleno. Los portavoces se habían reunido un domingo, habían acordado tener 3 puntos de agenda exclusivos en ese pleno, que trataban sobre temas sobre el IGB, el impuesto selectivo al combustible, etcétera, pero en el pleno los aliados del señor Castillo dijeron no, que eso vaya a la comisión y que no se trate en el pleno. Bueno, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer para después recibir al señor Castillo en una reunión que nosotros no participamos por acuerdo, y en una reunión donde él venía con un decreto que encerraba a Lima y Callao. Esa reunión para mí, para nosotros no fue productiva. Efectivamente, la indignación de la calle es lo que ustedes están diciendo. Y lo que tenemos que decirle nosotros al Ejecutivo es, señores, por favor, miran la indignación de la calle y puedan plantear soluciones concretísimas. Congresista Moyano, a ver, urgentemente. Sí, ok. Ayer el presidente del Consejo de Ministros ha dicho en conferencia de prensa que no va a renunciar al premierato y que se siente feliz con este gabinete. ¿Qué impresión le deja a usted esta afirmación del premier? Su respuesta, por favor, nos la da después de escuchar a los anunciantes. Espérenos un minuto. De todo el Perú, estamos conversando con la congresista Marta Moyano de la bancada de Fuerza Popular. Le había preguntado, congresista, que el premier ha dicho ayer en conferencia de prensa que no va a dejar el cargo, no va a dejar el premierato, pero que se siente feliz además con este gabinete. ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, el señor premier nos quiere acostumbrar a su incontinencia verbal, como he escuchado ya decirle alguien a él alguna vez, ¿no? El señor premier, que ahora último ha dicho, bueno, unas cosas más de lo que ya dice antes, ha dicho que la policía no está capacitada para contener la seguridad nacional, y lo ha dicho ante medios internacionales. Le ha dicho a los medios extranjeros que la prensa peruana es ladrona de la verdad. Este señor que le dice a la gente, sin conocer la realidad, si no puedes comprar pollo porque está caro, compra pescado. No sabe que para la ama de casa 1 kilo de pollo es diferente a 1 kilo de pescado, porque rinde menos el pescado. Entonces, tenemos un premier así, que no conoce la realidad peruana, la realidad nacional, que avala el encierro de más de 10 millones de peruanos en Lima, que avala el encierro para que no salgan a trabajar y menos a comprar a los mercados. Tenemos entonces, desgraciadamente, una persona que no merece tener esta representación del Ejecutivo, como él encarna, ¿no? Congresista. ¿Quién encarna ese Ejecutivo? Tenemos, pues, Dios mío, los peores gobernantes que nos ha tocado en el Perú. Congresista, y bueno, hablando acerca de las manifestaciones, ayer hemos escuchado al ministro de Justicia hablar de acciones legales que el gobierno promovería contra los congresistas que, según él, han de alguna manera alentado o asusado las protestas. El día de la reunión con el presidente de la República en el Congreso, usted y la congresista Barbarán, si no me equivoco, salieron a hablar con los manifestantes. El ministro mencionó directamente a usted y a la congresista Barbarán, no dándolas como responsables. ¿Qué le responde al ministro? ¿Y no considera usted que fue una actitud, arriesgada salir y quizás eso evidentemente podría exacerbar los ánimos? Yo no le respondo, yo le respondo al ministro y también a todos. Cuando en otras marchas otros parlamentarios caviares salían a las marchas y luego mentían que habían listas de desaparecidos
caminaban comisarías y incluso publicaron una lista de desaparecidos que no estaban desaparecidos ninguno. Nadie dijo nada. Ahí se sabe bien. Por si acaso, he participado de todas las marchas que ha habido en Lima desde el primer día. Ya, pero el ministro ha dicho que la van a denunciar, o sea, habla de la posibilidad de denunciarla. Le digo al ministro, como se lo he dicho en un Twitter y lo digo acá públicamente, lo que habla como ministro, lo tenga como hombre. ¿Perdón? Justicia. Congresista, ¿puede repetir eso último porque no se le ha escuchado bien? Congresista. Lo que está y diciendo. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, señora Moyano. No sé si se está desplazando. ¿Hay alguna dificultad para ver las cosas, sobre todo aquellas que les preguntó Carlos Villarreal? Si puede hallar un lugar seguro, estaríamos mucho más claros respecto de lo que nos dice. En todo caso, hemos escuchado el punto de vista. Nos estaba contando que en efecto ella participa en todas las marchas y que han habido casos en que otros congresistas lo han hecho también, de manera que desestima las críticas que se han hecho a algunos miembros de la bancada de Fuerza Popular por haber participado en las marchas mientras estaba teniendo lugar la reunión del presidente de la República con algunos congresistas, reunión a la que decidió no asistir, por cierto, la bancada de Fuerza Popular. Hay que ver, Fernando, si es que, yo creo que sí, ¿no? Me parece por la tendencia. Ya está, perdón, Fernando, la congresista Moyano. Congresista, ¿nos podría repetir eso último que dijo cuando se refirió a la respuesta del ministro de Justicia, por favor? Sí, vuelvo a repetir lo que he escrito en Twitter, porque se lo he respondido por Twitter al señor ministro. Decirle, señor ministro, que lo que habla como ministro sea capaz de sostenerlo como hombre. El señor ministro está imputándonos, porque no ha dicho podría, investigaríamos, si no ha señalado nombres. Eso es lo que ha hecho ese señor ministro, si se le puede llamar señor ministro, bueno, en todo caso es el caso, ¿no? El señor ministro no ha imputado nombres, ha mencionado nombres y que va a empezar la investigación. Que lo haga, ¿no? Señora Moyano, una cosa que yo quisiera preguntarle, por favor. Nos ha dicho todo el mal que piensa, naturalmente, sobre las autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, en la encuesta de Datum, lo que más llama la atención es que el aumento de la desaprobación que tiene el presidente Castillo es considerable, pasa a ser rechazado por 76% de los encuestados, pero la del Congreso es todavía peor, es 82%. ¿Cómo explica usted eso y qué relación establece con otras cifras que da Datum respecto a la iniciativa lanzada por el expresidente Sagasti de adelantar las elecciones tanto del Ejecutivo como del Congreso? 60% de los encuestados se dicen favorables a esta iniciativa. ¿Cómo interpreta esta actitud de la opinión pública registrada por la encuestadora Datum? Sí, hay que aprender a diferenciar los espacios o las instituciones. El Ejecutivo efectivamente no está haciendo su función, no está haciendo lo que debe hacer. El Legislativo es una suerte, ¿no?, de diversas opiniones, diversos partidos. Recuerden, Fuerza Popular en el Parlamento ha planteado varias propuestas para resolver los problemas económicos, por ejemplo, canon para el pueblo. Hemos planteado inmediatamente lo del impuesto selectivo al consumo. Hemos planteado varias de esas propuestas que pueden ayudarle al Ejecutivo a resolver los problemas nacionales. Sin embargo, no se pueden resolver por lo que acabo de decir, que en el Parlamento hay diversas posiciones políticas. El Ejecutivo no. El Ejecutivo es un solo partido, una sola forma de un solo acuerdo que pueden tomar. No hay unas discrepancias internas porque tienen una línea, tendrían que tener una línea de gobierno y una política de gobierno. Sin embargo, congresista, pero hay acciones. Hay que entender a la ciudadanía, a los ciudadanos, hay que entenderlos, porque cuando miran a los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, entran a una suerte, obviamente, de desesperación por la situación. El Ejecutivo, quien tiene que dar la línea política y resolver los problemas, no lo hace, y entonces miran hacia el Legislativo, pero el Legislativo tiene una suerte, nuevamente digo, de posiciones
entre sí, ¿no? De acuerdo, congresista, pero no le quite responsabilidad al legislativo, porque hay acciones que abonan a esta altísima desaprobación. Algunos ciudadanos pueden observar el hecho de que Fuerza Popular no haya acudido a la Junta de Portavoces, por ejemplo, como una situación en la que no logran superar estas desavenencias y no logran anteponer el beneficio de la ciudadanía para tener ese diálogo con el Ejecutivo. Ustedes han decidido jamás inclusive sentarse en un diálogo propuesto por el Ejecutivo. ¿Eso no cree usted que también abona esta situación y que Fuerza Popular refuerza finalmente eso? No, mire, Fuerza Popular siempre ha estado dispuesto al diálogo, siempre hemos estado dispuestos al diálogo, siempre y cuando hay una agenda. El Ejecutivo no tiene agenda. Pero vayan ustedes y pónganla. Sea, es decir, lo que se necesita es el diálogo, es la participación de todos los actores y ustedes deciden simplemente no participar. Perdón, Mabel, en la última reunión que tuvo el presidente en Congreso, había ya una agenda decidida en Junta de Portavoces, los temas que se iban a tratar, congresista. Sí, en la Junta de Portavoces que trataron, acordaron reunirse, convocarlo al presidente, reunirse para ver soluciones del día, y teníamos el decreto supremo que había declarado el señor. Antes de eso tenía que venir con un decreto ya derogado. Si uno quiere entrar a una conversación, finalmente no terminaron en nada. Ustedes han visto la última parte. El señor Castillo dijo, me voy porque voy a firmar el decreto, ¿no? Y quería irse desesperadamente, que es la parte que se ha visto en la televisión. No han acordado nada. La presidenta salió a informar que lo que han aprobado es que el señor Castillo derogue su decreto. Eso salieron a decir. Y nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno sentarse en una mesa como con alguien que no va a entender, que no va a escuchar y que soslaya todo y que cambia todo? Y él, es más, recuerden que él llegó diciendo, vengo a devolverle la visita a la señora presidenta, es decir, venía un acto protocolar, él no venía a un acto protocolar. Congresista, bien concreto nada más, ustedes se basan, los opositores al gobierno, en la amplia desaprobación que tiene el presidente. Justamente le hizo referencia a eso Mabel, el presidente del gobierno, y también Fernando, por supuesto. Pero el Congreso tiene esa amplia también desaprobación de la población. ¿Usted cree que tienen la autoridad moral para pedirle al presidente que se vaya con semejante desaprobación del Congreso? Mire, yo pertenezco a un partido político, pertenezco a una bancada de Fuerza Popular. Nosotros como bancada y como partido hemos estado atendiendo propuestas, le hacemos propuestas, planteamos proyectos de ley, hemos planteado el canon para el pueblo, hemos planteado todo eso desde el inicio. El Congreso tiene el 82% de aprobación porque hay partidos que defienden a Castillo. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Como dije ayer, hay gente en el Parlamento que habla en verde y vota en rojo, habla en rojo y vota en verde. Son los aliados, los defensores de ese Ejecutivo. Y entonces tenemos ese problema cuando no podemos llegar a un entendimiento. Congresista Moyano, agradecemos muchísimo su participación en este diálogo amplio en donde ha respondido a todas nuestras preguntas y finalmente son los ciudadanos quienes toman nota de las acciones de sus representantes. Muchísimas gracias.